Al igual que en la vida real, donde siempre estamos tomando decisiones como por ejemplo si queremos cocinar y decidimos si un plato será dulce o salado, en el mundo digital las neuronas toman también decisiones. Pero ¿qué sucede cuando las decisiones no son tan simples? Y es aquí donde entra en juego la clasificación multiclases, o el arte de elegir entre varias opciones, como por ejemplo seleccionar el postre perfecto de un menú variado y no solo entre dos opciones. Así que bueno, en este capítulo del curso de procesamiento del lenguaje natural les voy a explicar un poquito sobre la clasificación multiclase y vamos a encontrar una nueva o explicarle una nueva función de activación que no vimos en el capítulo anterior. Bueno, comencemos con la base. La clasificación binaria, que era lo que hemos visto hasta ahora, que es como decidir si añadir sal o azúcar a un plato, es decir, estamos tomando decisión entre dos opciones. Usamos una función especial. Por ejemplo, podríamos usar como función de activación la función sigmoidal, que es súper eficaz, pero limita a solamente dos opciones. Y generalmente vamos a tener que tomar decisiones con más de dos opciones en el menú. Igual, anteriormente vimos la clasificación de una red neuronal en donde finalmente la salida era una, ¿ok? Donde teníamos la capa de entrada, sus capas ocultas. Aquí hago un disclaimer. Si no han visto los capítulos anteriores, les recomiendo ir a verlos, sobre todo los 4 o 5 capítulos en donde empezamos a hablar de la neurona, para que entiendan todo el contexto. Entonces tenemos nuestra capa de entrada, de input, las capas ocultas. Aquí tenemos dos capas ocultas y finalmente la capa de salida. Y en este caso tenemos una sola capa de salida. Una modificación de esto es llegar a una clasificación multiclase. Y para eso, en vez de tener solo una capa de salida, vamos a tener distintas capas de salida dependiendo de la cantidad de clases que necesitaremos modelar, ¿ok? O sea, vamos a tener el input, la capa densa o capa oculta 1, la capa densa o capa oculta 2 y la salida que va a tener una probabilidad de que pertenezcan a una u otra clase, ¿ok? Y para eso para esta capa de salida, vamos a usar un softmax, que es una variable de activación diferente a la que hemos visto, que vimos en el capítulo anterior, que básicamente vamos a tener valores de entrada en donde nos va a entregar la probabilidad que pertenezcan a cada una de las clases. Por ejemplo, en esto que tenemos 3 clases, nos va a entregar la probabilidad de que pertenezca a una clase, a otra clase y a otra clase. Obviamente la suma de las probabilidades tiene que sumar 1 y de esta forma, a través de nuestra función de activación softmax, que aquí está la fórmula, no voy a entrar en detalle, vamos a poder calcular las probabilidades de que pertenezca a una u otra clase. Entonces, en este caso la decisión, por ejemplo, sería que la primera probabilidad es 0,7, por lo tanto es más probable que el dato que estamos entregando de entrada pertenezca a la clase 1, ¿ok? Entonces la función softmax es como un chef experto que evalúa cada ingrediente, en este caso las neuronas de salida, y decide la probabilidad de que cada uno sea la mejor elección. Transforma las valoraciones de esta neurona en un menú de probabilidades. Y como les comenté, tiene que asegurarse de que todas sumen un 100% o 1 para que el modelo no se rompa. O sea, en la práctica, implementar una función de softmax es tan simple como decidir qué plato cocinar con una receta, ¿ok? En TensorFlow lo vamos a lograr a través de unas pocas líneas de código, así que cuando ya veamos el modelo que vamos a entrenar en Python, vamos a poder clasificar con precisión entre múltiples categorías al aplicar esta función de activación softmax, ¿ok? Así que bueno, ya con esto estamos listos para empezar a trabajar en Python. Creo que va a haber un capítulo más un poco teórico, pero es como vamos a abordar el problema que vamos a programar. No sé si lo voy a dejar en 1 o 2 capítulos, en donde va a ser el teórico y práctico inmediatamente, pero ya vamos a empezar a programar redes neuronales con Python y TensorFlow en los siguientes capítulos. Te invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita y nos vemos pronto. Que estén bien. Chau, chau.